Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre estimaciones. Vamos a empezar a trabajar con estimaciones de sumas y restas. Las estimaciones de sumas y restas pueden ser de dos tipos. Un primer tipo en el que los números que vamos a manejar tienen la misma cantidad de cifras y otro tipo en el que los números que vamos a manejar tienen diferente cantidad de cifras. Vamos a empezar precisamente con este primer grupo en el que los números con los que vamos a trabajar tienen la misma cantidad de cifras. Antes de continuar, aclarar que cuando hablamos de estimaciones, hablamos de dar un número aproximado a un problema que se nos pide. Imaginaos que tenemos una bolsa, un cajón, una habitación en la que haya 764 manzanas exactamente y 521 peras exactamente. Y nos dicen que hagamos una estimación de cuántas piezas de fruta aproximadamente hay en esa habitación o en esa caja o en esa bolsa. Para ello usamos estas estimaciones, para dar un número aproximado. Como os decía, vamos a empezar a trabajar con estimaciones que manejan números con la misma cantidad de cifras. Tenemos 764 manzanas, unidades, decenas, centenas, y 521 peras, unidades, decenas, centenas. Cuando nos encontramos con estos números, nos tenemos que fijar en el número que está más a la izquierda, con qué orden de unidades se corresponde. En este caso hemos dicho que se corresponde con las centenas. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Redondear o aproximar estos números a las centenas, que ya sabemos cómo se hace. 764. 764, si queremos redondear o aproximar a las centenas, nos fijamos en el número, en la cifra que se corresponde con las centenas, que es el 7, nos fijamos en el número que hay inmediatamente a la derecha, que es un 6, y os recuerdo que si este número era 5 o mayor de 5, la cifra que se correspondía con las centenas, en este caso, aumentaba una unidad, es decir, se convertía en un 8 y el resto de las cifras que estaban a su derecha se transformaban en ceros, 800. Ya tenemos el primer número con ese redondeo hecho. El segundo número es 521. 521. Igual lo vamos a redondear o aproximar a las centenas, marcamos las centenas, que es el 5, nos fijamos en el número que hay justo a su derecha, que es un 2, y como es un número que es menor de 5, el 5, la cifra de las centenas, se queda como está, pero ojo, el resto de las cifras que hay a su derecha se transforman en ceros. Y ya tenemos aproximado, redondeado, el número de peras a 500. Una vez que ya tenemos la cantidad aproximada de manzanas y la cantidad aproximada de peras, lo que hacemos es sumarlo. 800 más 500 nos va a dar un total de 1300. 1300 piezas de fruta hay en esa bolsa, en ese cajón o en esa habitación. Esta misma estimación nos puede aparecer en un problema en el que en vez de sumar haya que restar. Imaginaos que lo que os dicen es que se quiere saber la cantidad aproximada de manzanas que hay más que peras. Pues el procedimiento a seguir es exactamente el mismo. Redondeamos o aproximamos la cantidad de manzanas, 764. Nos fijamos en el número de las centenas porque tenemos que redondearlo, aproximarlo a las centenas. Número de la derecha, que es mayor que 5, entonces añadimos una unidad al 7, que se convierte en un 8, y los ceros. 800 manzanas, como nos ha salido antes, y las 521 peras. Nos fijamos en las centenas, que es el 5, el número que está justo a su derecha, que es un 2, y como es inferior a 5, el 5 de las centenas lo dejamos tal cual está y el resto de los números los convertimos en ceros. Por favor, que no se os olvide convertir el resto de los números en ceros, porque si dejáis la cantidad tal y como está, el redondeo o la aproximación está mal hecha. Una vez que tenemos las cantidades, las restamos. 800 menos 500 es igual a 300. Hay aproximadamente 300 manzanas más que peras. Ahora vamos a pasar a aprender sobre las estimaciones que manejan números con diferente cantidad de cifras. Lo que tenemos ahora son 764 manzanas, pero solo tenemos 21 peras. ¿Qué hacemos si nos dicen lo mismo que nos decían antes? Que digamos la cantidad aproximada de fruta que hay en una caja o que hay en una bolsa. Los pasos son muy parecidos. Solo tenemos que tener en cuenta
una cosa. Aquí tenemos unidades, decenas y centenas. Este número llega hasta las centenas. Y aquí tenemos unidades y decenas. Entonces, cogemos el número más pequeño, el que tiene un menor número de cifras, que en este caso es el de las peras. Y como solo llega hasta las decenas, lo que vamos a hacer va a ser hacer el redondeo o aproximación de los dos números a las decenas. 764. Si lo redondeamos o aproximamos a las decenas, nos fijamos que las decenas se corresponden con el número 6. Observamos el número que está inmediatamente a su derecha, que es el número 4, y como es menor de 5, el número 6 no se queda como está, no se le añade ninguna unidad. 6, 7 y ojo porque todos los que están a la derecha se transforman en 0. Entonces tenemos 760 manzanas aproximadamente y en cuanto al número de peras, 21, nos fijamos en el 2 que se corresponde con las decenas. El 1 es el número que está inmediatamente a su derecha y en el que nos tenemos que fijar para hacer el redondeo y como es menor de 5, el 2 se queda como está, no se le añade ninguna unidad. Y todos esos números a la derecha del número que estamos redondeando se convierten en ceros. Queríamos saber cuántas piezas de fruta había en total en esa habitación, o en esa bolsa, o en esa caja. Pues sumamos 760 más 20. Y el resultado es 780 piezas de fruta en total hay en esa habitación. Si el problema, en vez de ser con una suma, es con una resta, tal y como lo planteábamos antes, pues hacemos exactamente lo mismo. Ya tenemos hecho aquí las aproximaciones o redondeos, pero en vez de sumar, restamos. Y lo que queremos saber es, por ejemplo, cuánta cantidad hay más de manzanas aproximadamente que de peras. 760 menos 20 es igual a 740. Hay 740 manzanas más aproximadamente que peras. Una vez que nos ha quedado claro cómo hacer estimaciones de sumas y restas manejando números con igual cantidad de cifras y diferente cantidad de cifras, ahora vamos a pasar a las estimaciones de multiplicaciones. Las estimaciones de multiplicaciones también son muy sencillas. Imaginaos un problema en el que hay en un colegio 742 estudiantes y cada uno de esos estudiantes tiene 6 bolis y nos dicen que digamos aproximadamente la cantidad de bolígrafos que tienen esos estudiantes. ¿Cuántos bolígrafos hay en total? De manera aproximada. Si quisiéramos dar el número exacto, multiplicaríamos 742 por 6 y tendríamos el número exacto de bolígrafos. Pero estamos haciendo una estimación y lo que queremos es un número aproximado, no un número exacto. Entonces, primer paso para hacer estimaciones de multiplicaciones. Seleccionamos el factor que tiene más de una cifra y ese factor va a ser el que vamos a aproximar o redondear. 742 lo vamos a aproximar o a redondear a la cifra de las centenas, aquella que esté más a la izquierda, que es el 7. Nos fijamos en la que está inmediatamente a la derecha, que es un 4, y como es inferior a 5, pues el 7 no varía, se queda como está, y el resto de sus cifras se transforman en ceros, que no se os olvide esto. Y multiplicamos por 6. El segundo de los factores no lo tocamos. El resultado va a ser 4.200. Aproximadamente hay en esa clase o en ese colegio 4.200 bolígrafos.